¿qué tal amigos? Mi nombre es Marintia Montiel, bienvenidos al grupo de CCH3, en el cual yo colaboro como miembro OSO. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la idea de progreso, parte 2. Pero antes de comenzar, me gustaría poner rápidamente en contexto las conclusiones a las que llegamos en el video pasado. La vez pasada dijimos que va a ser del año 1750 a 1900, cuando la idea de progreso va a madurar y va a llegar a su auge o cenit. Va a ser en este momento cuando numerosos pensadores la van a abrazar, la van a convertir suya y la van a aplicar a diferentes ciencias como la historia, la medicina, la física, la química y cualquier otra. Bueno, esto va a provocar que la idea de progreso se vuelva sumamente popular en todos los estratos de la sociedad, dándole certidumbre, ilusión, confianza, pero sobre todo perspectiva hacia el futuro. Pero también dijimos que en este mundo de las ideas, estas ideas principales, en este caso el progreso, no son las únicas que van a existir. Va a haber otras ideas emergentes, otras ideas secundarias que van a estar ahí esperando su momento de salir y de mostrar su propia visión y perspectiva del mundo. Y es en este punto donde quiero empezar ya en sí nuestro tema, en estas ideas secundarias o lo que Robert Nisbet llama los primeros profetas o los pesimistas del progreso. ¿Pero quiénes son estos profetas? Bueno, son una serie de pensadores, de intelectuales que también hablaban del progreso, pero desde otra perspectiva totalmente diferente a la de las mayorías. Eran realmente personas pesimistas en sí mismas. Nosotros creemos que más que eso fueron gentes que tuvieron la capacidad de leer la realidad más allá de lo inmediato, más allá de lo evidente, pero con justa razón eran llamados pesimistas. Nosotros sabemos que el frenesí de las ciencias exactas y el efecto progresista trajo a la sociedad occidental cosas buenas o cosas muy buenas, como el auge económico, los avances y el desarrollo tecnológico. Se creó, por ejemplo, la máquina de vapor, se iluminaron las ciudades con la electricidad, se creó el telégrafo, posteriormente el teléfono. La gente tuvo fácil acceso a posesiones, fortuna, se desarrolló el arte, la música y en general todo lo que conocemos como la bella época. En este contexto, por supuesto que los filósofos de los que vamos a hablar son vistos como personas pesimistas, pero tenían su punto y sus pensamientos van más allá de lo que pareciera algo simple. Y ahorita vamos a mencionar a algunos de los que nos habla Robert Nisbet. Y entramos así ya a nuestro segundo punto. El primero de ellos es Tocqueville. Tocqueville en un principio estaba muy ilusionado con la idea de progreso, pero sobre todo con la idea de democracia. ¿Cuál democracia? La de Estados Unidos. Él viajó a Estados Unidos en el año de 1835, escribió un libro titulado La democracia en América, en el cual decía que todos los países debíamos ver el país del norte como un ejemplo a seguir. Todos deberíamos de seguir sus pasos para llegar a ser lo que América era en ese momento. Sin embargo, ya para su segundo tomo, para sus siguientes viajes, el hombre era tan inteligente que fue capaz de no ver solo las cosas positivas, sino las negativas. Y ya después nos habla de los efectos destructivos que puede producir la moderna igualdad democrática, que para él era la base de la civilización occidental. Para él, una de estas consecuencias podría ser que la filosofía, la literatura, la ciencia y las artes languidecieran y al final terminaran gravemente tullidas. También hablaba de que las consecuencias de la opulencia, es decir, él decía, demasiada opulencia va a llevar a que haya espíritus rotos o inquietud espiritual, es decir, el hombre nunca va a estar satisfecho. También podemos hablar acerca de Burckhardt. Burckhardt también tampoco estaba muy ilusionado respecto al progreso. Él hablaba de seguir por la línea del progreso. En el futuro habría unos terribles movimientos simplificadores que destruirían la civilización y serían reducida a tiranías elementales dirigidas por seres primitivos. Las nuevas tiranías, decía él, estarán en manos de unos mandos militares que quizás se llamen a sí mismos republicanos. Además nos hablaba de que la excesiva fe en la bondad del hombre y los avances tecnológicos lo que iba a provocar es que en el futuro hubiera problemas cada vez más grandes y más difíciles de resolver. Por otra parte tenemos a Arthur Schopenhauer. Schopenhauer nos decía que la historia había enseñado que el hombre no solo no había progresado, sino que era
el mismo. La historia muestra en todas partes lo mismo bajo diferentes formas, decía Schopenhauer. Los capítulos de la historia de las naciones solo se diferencian en el fondo por los nombres y las fechas. El contenido es la historia había enseñado que el hombre no solo no había progresado, sino que era el mismo. La historia muestra en todas partes lo mismo bajo diferentes formas, decía Schopenhauer. Los capítulos de la historia de las naciones solo se diferencian en el fondo por los nombres y las fechas. El contenido esencial es siempre el mismo. Bueno, otro personaje que hablaba en contra del progreso era Nietzsche. Nietzsche tampoco se sentía muy esperanzado al mirar a su alrededor y hacia el futuro. El progreso, escribió Nietzsche, no es más que una idea moderna, es decir, una idea falsa. Además, creía que el europeo de su época era inferior al europeo del Renacimiento. Y decía él, de una manera muy pesimista, por cierto, debemos seguir adelante bajando escalón por escalón hacia la decadencia. Tenemos también al sociólogo Max Weber. Max Weber fue el primero que predijo una excesiva burocratización del espíritu humano. Las formas del Estado lo que iban a hacer es que se iban a llevar al exceso e iban a convertir una jaula de hierro. De esta jaula de hierro iba a ser muy difícil escapar, muy difícil salir. Él decía, no nos aguarda el florecimiento del verano, sino la helada oscuridad de... Él decía, en el futuro, en lugar del amor y la devoción, triunfarán el egoísmo organizado. Ya en el siglo XX tenemos, por ejemplo, a George Sorel. George Sorel, en el año de 1908, escribió un libro que tituló Ilusiones del progreso. En este libro, el autor se mofaba de las premisas y los fundamentos de la propia idea del progreso e intentaba demostrar la imposibilidad de que el hombre mejorara por medio de los procesos acumulativos. Él decía que esto era contra la naturaleza del hombre. Además, él decía que la única manera que el hombre tenía de realmente llegar a ser mejor era a través de los procesos revolucionarios. Por eso él tenía un sentimiento encontrado respecto a Marx. Por una parte admiraba este sentir revolucionario de Marx, pero por otra parte no le gustaba porque Marx es muy apegado a la idea del progreso. Finalmente tenemos a los hermanos Henry y Brooks Adams. Ellos criticaban su propio sistema económico, ya que decían que este se había basado en la invasión a otros pueblos, en el robo a otros países. Ha habido en el pasado una serie de fases en las que el hombre pasó del instinto a la religión. De esta a la ciencia y de la ciencia a una era de lo superficial, de lo supersensual, que me parece absolutamente decadente, escribió el hermano Henry Adams. Bueno, estos son de los que nos menciona Robert Nisbet. Sin embargo, yo aquí tengo otros poquitos que les quisiera mencionar porque me parecen importantes y no me gustaría pasarlos de largo. El primero de ellos es Walter Benjamin. Walter Benjamin, además de muchísimas otras cosas, aseguraba que el progreso visto como algo ideal anulaba todo tipo de acción ajena a él. Es decir, para Walter Benjamin el progreso era sumamente excluyente, intolerante a las diferencias. Además decía que la historia de la humanidad hablando o reducida a la idea de progreso se reducía a solo una historia de la civilización occidental. Pero no solamente de esta manera se expresaban estos pensadores, estos profetas del progreso o estos pesimistas del progreso, sino también de otras maneras. Les quiero mencionar, por ejemplo, a Francisco José de Goya. El pintor español, a través de su conjunto de pinturas negras, nos demuestra también este temor respecto al progreso. Por ejemplo, tiene la pintura de Saturno devorando a su hijo, en la cual se dice que la Ilustración amaba tanto a sus hijos que se los comía. Y también tenemos la pintura de El sueño de la razón produce monstruos. Goya creía, aquí se demuestra que Goya creía en las ventajas de la razón, pero era consciente también de sus debilidades. La razón viene con una capacidad dual, la capacidad de crear, pero también la capacidad de destruir.
la razón es capaz de traer monstruos. Y finalmente les quiero mencionar a Vladimir Lenin. El filósofo y político ruso decía que de seguir las mismas normas políticas ligadas y allegadas al progreso, es decir, las imperialistas, lo que iba a pasar es que en un futuro no muy lejano, en Europa se iba a desatar una cruenta guerra que iba a dejar muchísimas muertes. Y bueno, pues lamentablemente Lenin acertó, ya que en el año de 1914 se desata lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Realmente Lenin vio cumplida su profecía. Los demás o la mayoría de los demás no lo vieron, pero eso no significa que no se vaya a hacer realidad. Pero esto no había sido evidente. Fue evidente a partir de este punto de inflexión que es la Primera Guerra Mundial. Me atrevo a decir que la gran mayoría de los occidentales no se esperaban este evento. Les cayó de peso precisamente por el ambiente de época que ya hemos mencionado. Se dice, por ejemplo, que los franceses iban muy contentos a la guerra, que iban cantando, que iban echando así como que confeti, porque ellos creían que el evento iba a durar 3 meses, 4 a lo mucho, y ellos iban a regresar a sus casas. Sin embargo, el evento se alargó 4 años, de 1914 a 1918, dejando un saldo de entre 7 y 9 millones de muertos, lo cual para la época y el tamaño del continente pues es prácticamente una masacre. Además, el progreso se hizo presente en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque pudimos ver la tecnología avanzada como nunca. Se vieron por primera vez autos de guerra, aviones de guerra, instrumentos como las metralladoras o armas biológicas como el gas mostaza. La guerra mundial va a dejar muchísimas víctimas, no solo los muertos que ya mencionamos, sino viudas, huérfanos, ciudades destruidas, hambre, desempleo, todo el tipo de calamidades que nadie, o me atrevo a decir que casi nadie, se esperaba. En este punto el progreso va a entrar a su última etapa, la que Robert Nisbet titula el progreso acorralado. Es decir, ¿qué pasa en esta etapa? Se desestima la idea de progreso, se pierde la ilusión de la idea de progreso y lo más importante, se ponen en duda sus principales premisas. Vamos a mencionar las premisas, que prácticamente son 5. La primera de ellas es la convicción de que la civilización occidental es buena y superior a otras. ¿Por qué se pone en duda esta premisa? Bueno, realmente una civilización que no pudo resolver sus problemas de otra manera, salvo por esta vía tan cruel como esta guerra, ¿se puede pensar que es la mejor civilización o que es mejor que las demás? Bueno, antes de esto lo creían con todas sus fuerzas. Después de este evento se pone en duda. La aceptación del valor del crecimiento económico. Siempre se decía que la acumulación de riqueza solo iba a traer cosas buenas para el hombre, cosas buenas para las naciones. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial pudimos ver que los países que más dinero tenían, más poder económico tenían, también tenían más capacidad destructiva. Podían matar más gente más fácil, invirtiendo en armas más sofisticadas. La 3 es la aceptación del valor de los adelantos tecnológicos. Lo mismo, se creía que la tecnología solo nos podía dar cosas buenas, luz, ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, pero se demostró que la tecnología también nos puede dar cosas malas, cosas incluso para autodestruirnos. 4. La fe en la razón y el conocimiento científico. Decíamos en el video pasado, que Occidente creía que ellos tenían la... Bueno, todo esto, estas puestas en dudas, lo que va a traer consigo es una crisis de la idea de progreso. Pero lo que le preocupa a Robert Nisbet es que este cuestionamiento ni siquiera viene tanto de los países periféricos, sino que viene del mismo Occidente. Eso es muy preocupante para el autor, que como dijimos la vez pasada, es un estadounidense que cree firmemente en el progreso. Y bueno, ¿por qué nos importa la crisis de la idea de progreso? Porque la crisis de la idea de progreso significa automáticamente la crisis de la modernidad. Y ese es el eje que vamos a trabajar o que estamos trabajando precisamente en CCH 3.
Por eso es muy importante entender a partir de dónde, por qué y cómo entró esta idea en una crisis. Y bueno, pues de mi parte es todo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que me haya dado a entender, espero que les haya gustado también. Y quiero agradecer, por supuesto, al profesor Pacheco por permitirnos aprender a su lado, por permitirnos aprender con él. Les recomiendo que no se pierdan ningún video ni del profesor ni de mis otros compañeros, porque este tipo de conocimientos no solo les va a servir para su vida académica, sino para su vida cotidiana. Y bueno, pues eso es todo y los veo después. Hasta